aquí un componente más, otro tiristor, que es también, este es muy utilizado realmente en muchos circuitos. Se conoce como transistor monounión programable, o PUT por sus siglas en inglés, que significa Programmable Unijunction Transistor. Este componente, pues, tiene este símbolo. Se parece mucho a un tiristor, bueno, a un SCR, solo que la compuerta no se encuentra en el lado del cátodo, se encuentra en el lado del ánodo. La estructura es la misma que un SCR, con esa salvedad que la compuerta está precisamente en la unión que está cercana al ánodo, no en la unión que está cercana al cátodo como en el caso del SCR. Funciona de manera similar al SCR realmente, por eso también se le conoce como tiristor o SCR disparado por ánodo. Ese es otro de sus posibles nombres. Entonces un SCR disparado a través de la unión con puerta ánodo. Y en el SCR lo que se hacía era dispararlo a través de la unión que estaba cercana al cátodo, entonces con puerta cátodo. Ahora es ánodo con puerta quien dispara el componente. El funcionamiento es realmente idéntico al del SCR. La compuerta tiene un sufijo que es compuerta anódica para diferenciarlo del SCR tradicional. El circuito equivalente pues sigue siendo el mismo, son dos, bueno, es una manera de representarlo, no que funcione de esa manera o pueda funcionar de esa manera. Son dos transistores, dos transistores, uno PNP y el otro NPN, es una manera de representar. Y la compuerta pues se encuentra en él. Se activa este componente a través de activar un voltaje, a través de un voltaje entre ánodo y compuerta. Significa que hay que poner aquí un voltaje positivo del ánodo respecto a la compuerta para activar este dispositivo. Su curva característica pues es prácticamente la del UJT. El UJT o un SCR pues tienen este tipo de curva. Hay una zona de resistencia negativa cuando no conduce, una zona de bloqueo y luego cuando está conduciendo. Realmente pues es un circuito que se utiliza o que tiene la misma aplicación que el del UJT. Es para exactamente el mismo, el mismo fin. El UJT tiene como fin pues crear osciladores, unos osciladores de relajación. Bueno, pues este circuito también funciona muy bien como oscilador de relajación, pero tiene unas ventajas sobre el otro. Esa ventaja de este componente pues ha hecho que aquel dispositivo pues se quede en desuso, porque sirve para lo mismo, pero pues es más ventajoso. Ahorita lo comentaré rápidamente. Entonces, este circuito, la idea es ser usado como circuito de disparo para otro tipo de tiristores. Igual que lo es el UJT, por ejemplo. Este caso, el PUT. Su compuerta. Acá se encuentra el ánodo. Acá el cátodo. Y puede ser conectado de esta manera. Una resistencia, un divisor, un divisor de voltaje resistivo. Mientras que en el ánodo un circuito RC que va a ocurrir, pues se va cargando el capacitor a través de la resistencia.
Dependiendo del valor de resistivo y de la capacitancia de sus magnitudes, pues la carga es más rápida o no. De eso va a depender. Entonces se va cargando el capacitor. ¿Qué aparecería aquí en el capacitor si lo viéramos con un osciloscopio? Pues veríamos cómo se va cargando el capacitor. Alcanzaría BCC en algún instante después de un tiempo largo, pero la parte irrelevante es esta. Este voltaje le vamos a llamar B, este es el ánodo BA, este es BG, el voltaje de la compuerta. Cuando el voltaje del ánodo sea mayor al voltaje de la compuerta, se activa este diodo. Entonces empieza a conducir el componente, igual que en un SSR, solo que está siendo activado en la parte de arriba, en la parte superior, comparado con un SSR convencional. Entonces lo activamos en la parte superior y conduce. Y entonces, ¿qué ocurre con el capacitor que se cargó? Pues lanza la corriente a través del PUT, a través de este tiristor, y aparece la corriente en exceso a través de esta carga. Entonces, ¿qué veríamos en la carga si yo estoy viendo con un osciloscopio? Pues de repente veríamos un pulso de corriente que si es una carga resistiva, pues se convertiría en un voltaje y desaparece rápidamente. Y luego otra vez. Este es un divisor de voltaje típico. Nosotros lo que hacemos es decidir qué voltajes queremos aquí. En este lugar, esta resistencia, pues es el voltaje de la compuerta. Cuando este voltaje, bueno, si este voltaje es muy alto, pues este va a disparar en mayor tiempo. Si este voltaje es muy pequeño, pues va a disparar en menor tiempo. Entonces, moviendo estas resistencias, podemos cambiar la frecuencia de los disparos. Entonces, es un elemento que sirve exactamente o de manera muy similar al UJT, pero es más versátil. No ocupamos en aquel para cambiar la frecuencia de los disparos, pues había que cambiar resistencia y capacitor. Aquí se puede hacer cambiando resistencia y capacitor y se puede hacer también cambiando relaciones de resistencias. Si ponemos un potenciómetro en alguno de ellos, vamos a cambiar la frecuencia de disparo. Tiene otra gran ventaja. En aquel, la relación de resistencias, o sea, estos voltajes, bueno, resultan ser estos voltajes picos y corrientes picos y voltajes y corrientes valles, dependían de las relaciones de resistencias que habían dentro de ese componente. En cambio aquí dependen de las relaciones de resistencias que yo estoy poniendo por fuera. Entonces yo puedo modificar esa constante intrínseca que era equivalente en un UJT. Entonces es un componente que es mucho más versátil que el UJT, que sirve para lo mismo, con ventajas sustanciales. Así que este transistor pues ha desplazado al UJT en el uso, ¿no? Vean además que cuando no está disparado, o sea, cuando el voltaje, el voltaje del ánodo es menor que el voltaje de la compuerta, pues no hay flujos de corriente a través de él. Entonces en la carga, bueno, en esta resistencia que puse aquí abajo, pues no hay voltaje. Hasta que se dispara y fluye corriente a través de él, además el capacitor se descarga a través de él, es cuando aparece el voltaje y el pulso de corriente. En el caso del UJT aparece aquí un voltaje de offset porque siempre estaba presente un cierto voltaje. Entonces, por muchas razones este componente pues es superior en diversos sentidos al otro, ¿no? Yo creo que la única desventaja, si lo vemos de esa manera, es que la construcción interna pues es más complicada, pero para efectos prácticos es el mismo costo de hacer esta estructura que de hacer la estructura de un UJT. Y pues, ¿para qué se utiliza este componente? Bueno, para hacer osciladores de relajación. ¿Y en qué se puede utilizar? Pues para disparar otro tipo de tiristor de potencia, ¿no? Se fabrican en encapsulados muy pequeños, pues no son para potencia precisamente. Podría ser
para entregar pulsos a una carga en el caso de que se buscara. No es muy común ese tipo de aplicaciones. Así que son componentes de pequeña señal, realmente, bueno, de pequeña potencia, usados solo para disparar elementos de potencias mayores. Bueno, hasta aquí este componente.